¿sí? Que esta es la que está asociada a un ensayo de tracción. Entonces, se llega a la siguiente ecuación. Esto no puede ser mayor que esto. Entonces, 1 más Poisson dividido por 3e por sigma 1 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 al cuadrado tiene que ser menor que 1 más Poisson dividido por 3e por el esfuerzo de fluencia al cuadrado. Bueno, esto se simplifica, así que la raíz del esfuerzo 1 al cuadrado menos el esfuerzo 1 por el esfuerzo 2 más el esfuerzo 2 al cuadrado tiene que ser menor que el esfuerzo de fluencia. Y esta componente que está acá se llama esfuerzo de von Mises. El esfuerzo de von Mises es igual entonces a la raíz de sigma 1 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2 más sigma 2 al cuadrado. Y el esfuerzo de von Mises entonces tiene que ser menor que el esfuerzo de fluencia. Eso es todo. O sea, no le pongo más que vamos a hacer algún ejercicio, sino que nosotros se los comento, porque estas dos teorías siempre son utilizadas por los mecánicos para diseñar elementos, von Mises y Tresca. Una se preocupa del esfuerzo constante máximo y la otra lo analiza desde el punto de vista de la energía. Ambas son muy utilizadas. Ambas son típicamente utilizadas en el diseño para evaluar, ¿cierto?, la geometría o el material, ¿cierto?, si que se acuerde o evaluar la integridad estructural del elemento. Eso es en cuanto a las teorías. Si uno compara las dos teorías de falla, la de von Mises y la de Tresca, tiene algo así. La de von Mises es una elipse y la de Tresca es hexágono. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el estado de esfuerzo que uno tiene sobre un material está fuera de esa superficie se llama superficie de fluencia. Si nuestro estado de esfuerzo está fuera de esto, quiere decir que el elemento va a fallar por fluencia. ¿Sí? Si estamos dentro, el elemento no falla por fluencia. Y ahí uno puede ver que también la de Tresca es un poco más conservadora que la de von Mises. ¿Sí? Porque la superficie de Tresca es un poco más pequeña. ¿Sí? Hay calculado un porcentaje de diferencia estimado. Así que eso. Ya. Profesor, una consulta. Cuando usted dice que la carga axial al eje va a ¿pero eso es una compresión? Puede ser compresión o puede ser tracción. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como les decía anteriormente, el estado de esfuerzo sobre un elemento puede estar construido por carga axial, torsión o flexión, ¿sí? Y también hay otros componentes constantes adicionales. Pero comenzamos con carga axial. Si yo tengo un elemento, supongamos que tengo una barra. Tengo una barra. Y esta barra está cargada axialmente. Aquí tengo una fuerza. Voy a poner N para usar la misma notación que teníamos anteriormente. Y aquí tengo una N. Yo estoy estirando. Para calcular el esfuerzo, ¿sí?, sobre esta barra, es simplemente decir, el esfuerzo es igual a la carga N dividido por el área. Si esto es de una sección la sección transversal es circular, ¿sí?, el área será pi cuarto por el diámetro al cuadrado. ¿Sí?
yo calculo el esfuerzo y el esfuerzo entonces será la carga dividido por el área. ¿Sí? ¿Qué produce esta carga sobre el elemento si ahora lo consideramos deformado? ¿Cómo dijo? Si yo le aplico esta carga, estoy estirando. Imaginen que es un elástico. Se reduce el área, Ya, pero ¿y qué pasa con el largo? se extiende. Se aumenta. Entonces, por notación, ¿cierto? Por convención de signos, cuando un elemento, ¿sí?, está sometido a una carga de tracción, vamos a decir que su deformación va a ser mayor que 0. Por el contrario, si yo le aplico una carga hacia adentro, ¿sí?, de compresión, ¿qué va a pasar con esta deformación? Va a ser menor que cero. Va a ser menor que 0 porque el elemento se va a cortar. Ya, con ese supuesto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, decimos lo siguiente. El esfuerzo, además, por la ley de Hooke, es el módulo elástico por la deformación. Esto es válido porque, nuevamente, deformación, esfuerzo. Yo estoy trabajando en esta zona. Voy a usar de otro color. Yo estoy trabajando en esta zona. En esta zona, ¿cómo es la relación entre el esfuerzo y la deformación? Acá, en esta zona, cuando trabajamos con el esfuerzo, ¿cierto?, menor que el esfuerzo de influencia. Esto es ¿A qué se una refiere? curva, Directamente proporcional. son directamente proporcionales, ¿cierto? Es lineal. Es una recta, ¿sí? Y desde ese punto de vista, la recta, podemos decir, pasa por el origen. Sí. Entonces, el esfuerzo es directamente proporcional con la deformación. Y la constante de proporcionalidad es el módulo elástico. O sea, el esfuerzo es igual al módulo elástico por la deformación. Y esta es la ley de Hooke. ¿Sí? Tenemos entonces que el esfuerzo es igual al módulo elástico por la deformación. Profesor, Adelante, adelante. profesor, ¿Sí? y la constante tendría algo que ver con la pendiente, ¿no? Tiene una recta. Esa constante efectivamente es la pendiente. ¿Y cómo la calculamos? Con el ensayo de tracción. Vemos el ensayo de tracción, vemos la zona lineal, calculamos la pendiente y esa pendiente es el módulo elástico. Para un acero, si usted hace un ensayo con un acero, se va a dar cuenta que la pendiente es más o menos 200 gigapascales, por ejemplo. Ahora, veamos esta ecuación desde otro punto de vista. Tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones. La primera, el esfuerzo es la carga interna dividido por el área. Y la otra ecuación es que el esfuerzo, según la ley de Hooke, es el módulo elástico por la deformación. ¿Sí? La deformación nosotros dijimos, bueno, es el largo final, no es el largo inicial, dividido por el largo inicial. Si nosotros hacemos cada vez más pequeño esto, ¿sí?, la medición que nosotros hacemos es cada vez más pequeña, vamos a llegar a un elemento diferencial, que sería du partido por dx. ¿Ya? Entonces podemos reescribir la ley de Hooke como el esfuerzo es igual al módulo elástico por du a dx. Esta la vamos a llamar ecuación 1 y esta vamos a llamar la ecuación 2. Si igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2, vamos a tener que la carga,
partido por el área es igual a el módulo elástico por du a dx. Y si reescribimos esta cuestión, vamos a tener que esto du es igual a n partido por el área por el módulo elástico por dx. Y esta es una ecuación diferencial, entre comillas, fácilmente integrable si es que la carga es constante, si el área no cambia y el módulo óptico no cambia. La integramos entre 0 y L, y ¿qué vamos a llegar? A que el alargamiento de una barra es igual a N, que es la carga interna, dividido por el área, por el módulo elástico, por el largo de la barra. ¿Sí? Y fíjense que esto es igual a la ecuación de un resorte. La fuerza de un resorte es igual a K por el delta X, que es el alargamiento. Acá el alargamiento es ese delta. Si reescribimos esto, tenemos que N, que es la fuerza, es igual a el área por E dividido por L por el alargamiento. Y esto vendría a ser la constante de rigidez de este resorte, que es una barra. ¿Sí? ¿A algunos les gusta la ecuación así? A otros les gusta la ecuación así. Está lo mismo. Esto que está acá es la constante de rigidez de la barra. ¿Sí? O no la constante de rigidez. Si fuera un resorte, esta sería la constante de rigidez del resorte. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Ahora podemos calcular cuánto se deformaría una barra, ¿sí?, cuando está sometida, ¿cierto?, a una determinada carga. Es una fuerza, pero es una fuerza interna sobre la barra. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí está todo, ¿cierto?, todas las explicaciones. Acá está toda esa explicación que hice a continuación, y aquí viene un ejemplo. Supongamos que tenemos una barra, como está acá, nos dicen, la varilla de aluminio 2014 T6, cuyo módulo elástico es 73.1 gigapascales, tiene un diámetro de 30 milímetros y soporta la carga mostrada. Determine el desplazamiento de A con respecto al extremo E. A, E. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se aplican distintas cargas, ¿sí?, y nos piden calcular el alargamiento sobre esa barra. Desprecia entonces el tamaño de los acoplamientos. Entonces vamos a tener que calcular cuánto se alarga esta barra, o puede que se acorte, no lo sabemos, tenemos que calcular. La primera pregunta es, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas que están actuando ahí? Debería ser ¿Cómo se refiere a total? ¿Cero? Debería ser igual a 0. A ver, tenemos 8 a la izquierda, más 4, menos 8 más 4, ¿cuánto es? 4, ¿cierto? Menos 4, más 6, 2 positivo, y después 2 negativo, menos 2, 0. Ya. Entonces, la sumatoria de fuerza ya sobre esa barra es 0. Ahora tenemos que calcular las cargas internas. ¿Cuánto es la carga interna que está actuando en esta sección? ¿Cuál es la carga interna que está actuando en esta sección? ¿Cuál es la carga interna que está en esta sección? ¿Y cuál es la carga interna de esta sección? ¿Por qué? Porque esta ecuación ahora la vamos a aplicar a cada uno de estos segmentos. Entonces, una forma de escribir esto, que es la que más les gusta a los estudiantes, porque a los estudiantes no les gusta mucho las integrales metidas acá. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos por segmento? La integral, ¿qué es lo que es? Es una sumatoria, y lo hacemos por segmentos ahora, ¿sí? La integral es una sumatoria, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ahora vamos a decir que el desplazamiento total de una barra va a ser la sumatoria de las cargas internas en cada una de las secciones por el L sub I
dividido por el área sub i y por el E sub i. Cada uno de estos va a ser en función del segmento que estamos utilizando. ¿Cuántos segmentos tenemos ahí? 4. Eso quiere decir que el alargamiento total es igual a el alargamiento que hay entre A y B más el alargamiento que vamos a tener entre B y C más el alargamiento que vamos a tener entre C y D y más el alargamiento que vamos a tener entre D y E. ¿Sí? Eso quiere decir que si aplicamos esta ecuación vamos a tener la carga interna entre A y B por el largo entre A y B dividido por el área entre A y B por el módulo elástico que hay entre A y B. ¿Sí? Como es el mismo material, todos los módulos elásticos son iguales. Si tenemos distintos materiales, bueno, vamos cambiando el módulo elástico respectivo. Más la carga interna entre B y C por el largo entre B y C dividido por el área entre B y C por el módulo elástico entre B y C. Más la carga interna entre C y D por el largo entre C y D dividido por el área entre C y D por el módulo elástico entre C y D y más la carga interna entre D y E por el largo entre D y E dividido por el área entre D y E por el módulo elástico entre D y E. O sea, el alargamiento entonces el alargamiento total de esta barra es la sumatoria de todos los alargamientos de cada una de las secciones. Ahora la pregunta es, el largo lo tenemos, el área de cada una de las secciones la tenemos, el módulo elástico también. ¿Qué es lo único que no sabemos hasta el momento? La carga interna de cada una de las secciones. ¿Cómo calculamos la carga interna en cada una de las secciones? Diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? La única forma. A no ser que le digan a usted específicamente la carga interna en esta zona es de tal. Si no se la dan, tiene que hacer diagramas de cuerpo libre internos. El primero, ¿cuál es la sección que queremos estudiar? Entre A y B. Entonces hacemos el primer diagrama de cuerpo libre. Hasta un poco antes de llegar al punto B. O sea, esto va a ser válido entre 0, menor que X y menor que 4 metros. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué está actuando acá? 8 kilonewton. Los 4 kilonewton aparecen justo en los 4 metros. Entonces nosotros no lo vamos a considerar. Aquí vamos a considerar la carga interna que está actuando en la sección AB. ¿Ya? No están los 4 kilonewton porque esto es un poco antes de los 4. Todavía no está actuando la carga. ¿Cuánto debería ser la sumatoria de fuerzas acá? 0 también. Entonces, menos 8 más la carga interna entre A y B es igual a 0. Por lo tanto, la carga interna entre A y B va a ser igual a 8 kilonewton. Esta sección de la barra está sometida a 8 kilonewton. Y calculo ahora el alargamiento. ¿Cuánto es el alargamiento entre A y B? La carga interna. ¿Cuánto es la carga interna? 8 kilonewton, o sea, 8 por 10 elevado a 3. Por los 4 metros. ¿Sí? Dividido por el área. ¿Cuánto es el área interna que está ahí? Pi cuarto. Y aquí yo les recomiendo usar, si usan aquí milímetros, el módulo elástico úselo en megapascales. ¿Cuánto es el módulo elástico? 73.1 gigapascales. Entonces usa 73.1 por 10 elevado a 3. Lo pone en megapascales. Y así con estos milímetros lo que queda acá abajo es newton. Se va con ese newton y quedan los 4 metros.
O sea, quedan los metros. ¿Cuánto vale esto? Si alguien lo puede calcular. ¿Cómo? Ya, porque yo me detengo un poco antes de los 4 metros. Esto dice menor, no menor o igual. Entonces lo que me interesa es lo que está pasando entre A y B, pero no llego hasta B, porque B está actuando una carga externa de 4 kilonewtons. Me detengo un poco antes. Y aquí entonces aparece esta carga interna, que yo no la conozco. Y la calculo, ¿cierto?, con la sumatoria de fuerza. Ahora, cuando yo analice B y C, ahí sí van a aparecer los 8 y van a aparecer los 4. Pero me detengo antes de los 6. Ahí va, lo vamos a hacer. ¿Sí? Ahora este alargamiento nos va a dar en metros, y lo más probable es que sea un valor muy pequeño, ¿sí? Que normalmente podría ser imperceptible para nosotros, pero si ponemos un instrumento, un reloj comparador, cualquier cosa, vamos a poder medir ese valor. Profe, no sé si alguien más lo hizo, le dio 6.19 por 10 por 10 elevado a la menos 4. A la menos 4 metros. Eso quiere decir que esto es 0,619 milímetros. Ya. Entonces, este segmento que está acá, debido a esta carga, se alargó 0,6 milímetros. ¿Qué pasa en la siguiente sección? Vamos nuevamente con el diagrama de corte, por eso secciones. Esto va a ser válido, o esto va a estar entre 0, menor que x y menor que 6. ¿Ya? Acá aparecen los 8 kilonewtons, ¿no? Luego aparecen los 4, 6, 4. Y acá va a aparecer la carga interna BC. ¿Sí? Yo me detuve antes de llegar a C. Por eso no aparecen los 6 kilonewtons. Menos 8 más 4 más NBC es igual a 0. NBC entonces es igual a Menos 4. aquí da menos 4, paso sumando, queda 4 kilonewtons. Claro. Eso sería normal. Sería la carga interna que está actuando en esta sección. Estas cargas son cargas internas que están actuando en esa sección. Calculemos entonces el alargamiento de esta sección. El alargamiento entre la sección B y C serían los 4 por 10 elevado a 3 por 2 dividido pi cuarto por 30 al cuadrado y por 73.1 por 10 elevado a 3. Si se fijan, es este mismo valor dividido por 4, porque esto está dividido por 2 y esto está dividido por 2. O sea, es este valor dividido por 4. Así que para que lo vamos a calcular, lo divide por 4 solamente. A no ser que el amigo se haya equivocado y tomamos ese valor. No, está bien, Pero está bien. Gracias. ¿Cuánto vale esto entonces si dividimos esto por 4? 1.55 por 10 elevado a menos 4. Metros. Entonces esto es 0.155 milímetros. Sí. Ya. Hasta ahora, hasta aquí, ¿la barra ha estado en tracción o en compresión? Tracción. En tracción, ¿cierto? Tracción. Entonces, estos son positivos. Efectivamente son positivos. Entonces ahí debe estar en compresión. Vamos al siguiente segmento, C y D. Diagrama de corte. Ahora sería más
más fácil tomarlo del otro lado. Lo vamos a hacer de los dos lados y se van a dar cuenta que es lo mismo. Pero ahí el signo cambia, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahí cambiamos el signo de la dirección de la carga externa. Ya te lo voy a mostrar. Acá tengo 8 kilonewton. Acá tengo 4 kilonewton. 6 kilonewton. Y me detengo antes de llegar al punto D. Y aquí está la carga. Voy a ponerlo positivo. NCD. Aquí tengo que poner esta carga. Si yo hago de este lado, la tengo que poner hacia el lado derecho. Entonces vamos. Menos 8 más 4 más 6 más NCD es igual a 0. ¿Cuánto vale NCD? 2. ¿Y la distancia? Menos 2. Entre 6 y D son 2 metros. Sí. Sí, pero después lo podemos agregar. Ya. ¿Cuánto vale esto? Menos 2. Menos 2 kilonewton. Eso quiere decir que esta carga en realidad va hacia adentro. ¿Sí? ¿Este segmento está en compresión o en tracción? Está en compresión. En compresión. Entonces el alargamiento entre C y D sería menos 2 por 10 elevado a 3 por los 2 metros dividido por pi cuarto por 30 al cuadrado por 73.1 por 10 elevado a 3. Y si se fijan, es ese valor que está ahí. Por negativo. Esto es negativo, pero dividido por 2, ¿no? Porque la carga aquí era de 4 y ahora es de 2, el resto es todo lo mismo. Así que es este valor dividido por 2, ¿no? Y negativo, ¿no? Y negativo, ahí está el negativo de la carga. ¿Cuánto es ese valor dividido por 2? ¿El mismo 0.55? 0.0775. ¿Por qué? Porque es la mitad de la carga. 0.0775 pero milímetros. ¿Sí? Y hacer compresión Y negativa. en negativo. ¿Cómo podríamos llegar a esta carga de una manera mucho más simple también? Tomamos el corte, pero nos quedamos con el lado derecho. ¿Qué pasa si nos quedamos con el lado derecho? Si aquí en el lado izquierdo, por convención de signo, nosotros ponemos la carga hacia el lado derecho, acá la tenemos que poner hacia el lado izquierdo, hacia la reacción, ¿sí? Y acá están actuando 2 kilonewton. ¿Sí? Entonces tenemos menos NCD menos 2 es igual a 0. Así que NCD es igual a menos 2 kilonewton. Llegamos a lo mismo. Y tenemos que entender que esta carga en realidad iba para el otro lado. Por eso nos dio negativo. Pero este segmento está en compresión. Entonces llegamos a lo mismo. Vamos con el último segmento. Vamos con el último segmento. El último segmento. Usemos el lado izquierdo o el lado derecho. Hay que volver a izquierda. Que se bajó. Más corto es el lado derecho. Sí, eso fue lo que quedó. Nos detenemos antes de los 2 kilonewton y aquí ponemos la carga interna de E. No, sí, de E. ¿Hay otra carga actual? Estamos haciendo el CD, ¿no? ¿Cuánto es? Sí, este segmento que está acá. Este segmento que está acá. Antes de los 2 kilonewton. ¿Hay otra carga actuando acá? Otra. No, no hay, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Cuánto vale N de E? 0. 0. No hay carga en la última sección. Veámoslo del otro lado. Para que... Una pregunta cercanas. Veámoslo del otro lado para aclarar las dudas. kilonewton, 4 kilonewton, 6 kilonewton,
2 kilonewton. N de E. Menos 8 más 4 más 6 menos 2 más N de E es igual a 0. Menos 8 más 4 menos 4 más 6, 2. Perdón, esto es menos 4 más 6, 2 positivo, menos 2, 0. ¿Cuánto vale N de E? 0. ¿Este segmento está bajo alguna carga? ¿Se va a alargar? No. Entonces, el alargamiento total sería 0,19 milímetros más 0.155 menos 0.0775 más 0. ¿Cuánto vale el alargamiento total? 6.965. O sea, 0.6975 milímetros. Algo como eso. Eso es, ¿cierto? Carga axial. Entonces, cuando uno resuelve este tipo de problemas, lo importante es ir analizando sección por sección. Un error clásico es tomar y decir, aquí son 8 kilonewton, están aquí actuando 8 kilonewton. Después vamos a esta sección y 4 kilonewton. Eso no es aceptable. Pero, ¿por qué están actuando esto? ¿O son 6? No lo sabemos. Siempre tenemos que ir haciendo los cortes, ¿cierto? Y entender qué es lo que pasa internamente en esa sección. ¿Sí? Ahora este problema es igual, es extenso porque tiene 4 secciones, ¿sí? Pero es un clarificador desde el punto de vista de que tenemos que ir analizando, ¿cierto? Qué es lo que ocurre internamente en cada una de las secciones para poder calcular cuáles son sus alargamientos. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Esto supone sí o sí cuando el cuerpo es recto? Carga axial, consideramos que esto es una carga que está asociada, ¿cierto?, en el eje y suficientemente largo para producir, ¿cierto?, solamente carga a lo largo del eje. ¿Sí? Ahora miren, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Acá se vieron inmediatamente las cargas, pero hay ocasiones en que a veces no se dan todas las cargas y hay que calcularlo mediante las reacciones, y calcular las cargas internas y calcular reacciones. Hay una parte fea en esto también, que se conoce como problemas estáticamente indeterminados. Miren, analicemos el problema que tenemos acá. Hagamos el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo. Acá, compadre. Ya, yo les decía que hay una parte fea, que es a los mecánicos no les gusta mucho esta parte porque el feo yo en realidad se las comento para que lo conozcan, ¿sí? Son los problemas estáticamente indeterminados. ¿Qué tal? Hagamos el diagrama cuerpo libre de lo que está ocurriendo ahí. Primero, antes de pasar a eso, si hubiéramos hecho, digamos, resuelto a través de integrales, ¿no hubiéramos ahorrado todo ese deseo de ir parte por parte por parte? Hubiese llegado a lo mismo. No, pero me refiero al deseo que hubo que hacer. No, lo que pasa es que si usted lo hubiese planteado desde el punto de vista de la integral, ¿cierto?
du es igual a n, que puede ser n de x partido por una de x por un e de x por dx, y hace la integral. Acá le queda la integral de du igual a la integral entre 0 y n de n de x partido por a de x por e de x. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es tomar esto y considerar que las cargas son constantes en la sección en la que estamos estudiando. Entonces, finalmente, esto es por dx. Entonces, la integral se reduce aquí a un delta u, que es básicamente el alargamiento, igual a esto, en donde la carga interna es constante, el área es constante y el módulo elástico es constante, y aquí tenemos la integral entre 0 y n de dx. Si integramos esto, L menos 0, L, queda lo mismo. Pero tenemos que saber cómo va cambiando la carga interna en cada una de las secciones. ¿Sí? ¿Cuándo usamos realmente la integral? Cuando esta área normalmente cambia. ¿Sí? Por ejemplo, algo así. Porque el área ya es función de x. Entonces, por ahí va el problema. Ya. Yo les decía estos problemas estáticamente indeterminados. ¿Qué son en realidad? Hagamos el diagrama de cuerpo libre de esa barra. Se fijan que esta barra es como que estuviera amarrada acá y amarrada acá arriba. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa barra, tiene una carga acá de 500 newtons. Entonces, acá vamos a decir que hay una reacción en B, y acá hay una reacción en A. ¿Sí? Ahora miren, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X no hay, no usamos. Sumatoria de momentos tampoco hay, porque ninguna de estas cargas de momentos porque pasan todas por el eje. Ahora, la pregunta es, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? RA más RB menos 500 es igual a 0. Si la escribimos de otra manera, RA más RB es igual a 500. Listo. Ecuaciones de Newton. No tenemos fuerza en X y ninguna de estas cargas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos disponibles? Dos. No, ahora. ¿Cuántas ecuaciones disponibles tenemos? No, ecuaciones es una sola, pero son todas incógnitas. Por eso se llaman estáticamente indeterminados, porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, tenemos que usar las ecuaciones de resistencia materiales para resolver esto. Y aquí viene una ecuación que se conoce como ecuación de compatibilidad. ¿Sí? Bueno, voy a preguntar esto en una prueba, pero lo importante es que lo conversemos. ¿Sí? Ecuación de compatibilidad. ¿Cuál sería la ecuación de compatibilidad? Estaría relacionada con los alargamientos. ¿Qué sabemos nosotros entonces? ¿Cuánto es el alargamiento entre A y B? ¿Cuánto debería ser el alargamiento entre A y B? 5 metros. No, esa es la distancia inicial de las barras. Alargamiento me refiero a si yo le aplico una carga, ese punto se va a alargar. Pequeño. La barra anterior se alargaba casi 0,7 milímetros. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se alargaría esto si yo le aplico una carga? ¿Qué pasa si más de 500 newton mil? ¿Sí? ¿No se va a alargar? ¿Se va a comprimir? No se alarga ni se comprime, porque esta está amarrada acá y amarrada acá. ¿Sí? El alargamiento entre A y B, ¿cuánto debería ser? 0. Va a ser Cero. dependiendo del material. No, es 0, porque está sujeta en A y en B. El alargamiento entre A y B es 0. Eso quiere decir que el alargamiento entre A y C más el alargamiento entre C y B es 0. No significa que estos dos sean 0. Significa que probablemente la primera sección se alargue porque va a estar sometida a una tracción. Y la segunda parte, el segundo elemento,
¿qué va a pasar? Comprimir. Se va a comprimir, pero como está limitado arriba y abajo, lo que se alarga la de arriba se comprime la que está abajo. Y a esos problemas se les conoce como estáticamente indeterminados, porque no lo podemos resolver simplemente con las ecuaciones de Newton. Tenemos que agregar la ecuación de compatibilidad que nos dice que el alargamiento entre el punto A y el punto B es 0. Usamos entonces la ecuación de compatibilidad y la escribimos. La carga interna entre A y C por el largo entre A y C dividido por el área por E más la carga entre C y B por el largo entre C y B dividido por el área y por E es igual a 0. ¿Sí? Y esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora tenemos las cargas internas, pero las tenemos que relacionar con las normales. Perdón, con las reacciones. ¿Cómo las relacionamos con las reacciones? Con los diagramas de corte. ¿Sí? Hacemos el diagrama de corte del primero. RA, NAC. Y el del segundo. RB, NBC. Esa es igual a esa es igual a menos esa. ¿Sí? Las reemplazamos acá. Esto, como es la misma barra, se simplifican. Tienen la misma área y el mismo módulo elástico, están igualados a 0, yo lo multiplico por eso y se va acá, factor común, 0. Así que la carga interna entre A y C por el largo entre A y C más la carga interna entre C y B por el largo entre C y B es igual a 0. Si yo despejo todo esto, llego a la solución, ¿cierto?, del problema, en donde la fuerza en A son 300 Newton y la fuerza en B son 200 Newton. Pero se los comento porque efectivamente hay problemas que no se pueden resolver simplemente con las ecuaciones de Newton. Y tenemos que usar ecuaciones de compatibilidad, que son básicamente observar las condiciones de borde en las cuales están, o a las condiciones que está sujeta esta barra, y vienen a sumar a las ecuaciones de Newton y podemos resolver el problema. Bueno, esto lo vemos ya en la próxima clase, que son los esfuerzos térmicos, que también es importante comentarlo, que es lo que ocurre, ¿cierto?, cuando tenemos elementos que están limitados en su desplazamiento y tenemos una diferencia de temperatura que los puede dilatar o contraer. Problemas típicos, por ejemplo, el hormigón. Que cuando tenemos una losa grande, una vez que se termina la losa, ¿qué es lo que se hace normalmente? ¿Se rompe? Sí, no, pero eso es para las condiciones de... Ya, estoy terminando. Las condiciones de fraguado, ¿cierto? Para que mejorar las propiedades a largo plazo, ¿cierto?, del concreto. Pero si ustedes tienen una losa grande, cada ciertos metros la cortan. Porque si no se rompe todo. ¿Y por qué se rompe? Por la dilatación térmica, ¿sí? Entonces cada ciertos espacios se corta para que el hormigón se pueda expandir, ¿cierto?, contraer sin que afecte, ¿cierto?, o se vaya fracturando. Muchos elementos se considera esta altura. Imagínense un riel de un ferrocarril, ¿cierto? Una vez que se monta uno, no se deja pegado directamente con el otro. Hay unas holguras, ¿cierto? Y a veces, bueno, se rellenan con otro tipo de material un poco más blando, pero existen estos desahogos, ¿cierto?, para las dilataciones térmicas. ¿Sí? Eso es un poco de lo que vamos a conversar en la próxima clase. Así que eso. Vayan a